Bueno, en principio agradecerle a María Dolores que me invitara a participar en este curso sobre Venecia y la pintura en Venecia y sobre todo que se acordaran de introducir a Mariano Fortuny Madrazo, que fue el artista que tuve yo la suerte, porque fue una suerte para mí, de trabajar en mi tesis doctoral y que a partir de entonces pues, se ha convertido casi en una presencia en mi vida constante, también un poco opresiva en algunas ocasiones. La figura de Mariano Fortuny, su obra es extensísima y por lo tanto en el tiempo que tengo, que además quisiera no pasarme de él, pues va a ser casi imposible. Entonces, suponiendo quizá por mi parte un atrevimiento de que ustedes ya tienen un cierto conocimiento de Fortuny, que yo creo que sí, porque es una persona o un artista que está ahora muy de moda, pues voy a ir intentando relacionar su obra con Venecia, que al fin y al cabo es lo que ocupa principalmente este curso. Bueno, voy a ver si soy capaz de con el mando a distancia. Cecilia de Madrazo Garreta, que es la imagen que tienen en la diapositiva, la hija menor del pintor Federico de Madrazo y Kunz, que quizás fue la figura más influyente del panorama artístico español del siglo XIX, llegó a Venecia a finales del año 1888 en compañía de sus dos hijos, María Luisa, que había nacido en Roma, y Mariano, ambos nacidos de su matrimonio con Mariano Fortuny Marsal, con el que se había casado en Madrid, aquí en Madrid, en la iglesia de San Sebastián, el 27 de noviembre del año 1867. El último hijo de su matrimonio, Mariano Fortuny Madrazo, nació en Granada al anochecer de un frío y lluvioso 11 de mayo del año 1871, en un establecimiento hotelero muy famoso en aquella época que se conocía con el nombre de la Fonda de los Siete Suelos y que se encontraba ubicado dentro del entorno del monumento, pero dentro de lo que era o lo que se llama el Bosque de la Alhambra. Y recibe este nombre, o recibía este nombre de la Fonda de los Siete Suelos, porque se encontraba el hotelito, la fonda, se encontraba muy próxima a la torre puerta del mismo título, la Bab al-Budur, que se abre en el paño meridional de la cerca nazarí. El niño fue bautizado unos días más tarde, el 20 de mayo, en la iglesia de Santa María de la Alhambra, que se erige sobre la que fue la mezquita mayor de la antigua Medina, del recinto islámico, no de Granada, sino del recinto islámico, y actualmente es un hermoso templo, aunque está muy reconstruido, que se hizo sobre un proyecto del arquitecto Juan de Herrera entre el último cuarto del siglo XVI y principio del siglo XVII, porque no está muy segura la fecha. Durante los 2 años y pico que la familia residió en Granada, entre julio de 1870 y septiembre del año 1872, Fortuny Marsal retrató en varias ocasiones a sus hijos, teniendo como escenario la casa que habían arrendado en el número 1 del Realejo Bajo, en un lugar donde es tradición que pasaban los veranos los monarcas nazaríes. En uno de esos cuadros, Almuerzo en la Alhambra, que es el que tienen en la pantalla, por cierto, una de las obras más aclamadas del periodo granadino de su autor, la escena que se representa tiene lugar en el Jardín de la Vivienda, en donde hay un grupo de personajes que juegan a las cartas y que se divierten amigablemente, mientras que son observados de forma distraída, en la parte superior se observa, por los hijos del pintor, cuyas cabezas asoman por encima de la tapia encalada y que están viendo lo que pasa en la parte de abajo. La figura de este niño, rubio y despierto, que también vemos en este delicioso boceto al óleo, que es preparatorio del cuadro anterior, es la primera imagen que se tiene de Mariano Fortuny, a excepción de la captada en esta fotografía, en donde aparece en brazos de sus niñeras, con apenas unos meses de edad, formando parte de un grupo donde posan sus padres, su hermana, su abuelo, sus tíos maternos, Isabel y los pintores Raimundo y Ricardo de Madrazo, y varios amigos de la familia, entre ellos el pintor Martín Rico. La fotografía, que forma parte de una serie, fue tomada por un fotógrafo desconocido
en el verano del año 1871, en el patio del Cuarto Dorado de la Alhambra, frente a la suntuosa fachada del Palacio de Comares, construida por el sultán Muhammad V en el año 1369. En el alero de madera policromada de esta puerta aparece un poema que se atribuye con bastante seguridad a Ibn Zanrab, visir y jefe de la oficina de redacción de la Alhambra y el mayor poeta áulico de la corte de Muhammad V, en el que, haciendo uso de un tópico muy presente en la poesía andalusí, el parangón entre Oriente y Occidente alaba hiperbólicamente la supremacía de esta obra arquitectónica, cuya maravilla y condición llegan al extremo de suscitar los celos nada menos que del propio Oriente, centro y origen de la luz, la verdad y la belleza, haciendo el poeta hablar en primera persona al alero de madera que se vanagloria de su hermosura diciendo: «Hizo Dios tan buena su obra en mí que al Occidente envidia el Oriente». Este verso, reelaborado libremente utilizando la antítesis como recurso expresivo, da título a esta conferencia, pues, por su exquisitez, me parece bastante preciso para enjuiciar en pocas palabras la personalidad también exquisita de Mariano Fortuny, un hombre sabio, culto y de espíritu bondadoso, según el comentario de cierta persona muy allegada a su figura, que sabía discernir sobre todo aquello que tuviese que ver con la belleza. Educado desde niño en un ambiente refinado y erudito, fue ciertamente un artista versado en el arte, en la historia, en su práctica, un hombre de pensamiento libre, aristocrático en sus maneras, cosmopolita, de cultura ecléctica, siempre atento a cualquier clase de conocimiento, única forma, según él decía, de alcanzar los fundamentos de un genuino lenguaje artístico, que en su caso se sustenta, por una parte, en el pilar de la tradición y, por otra, en la estética y en el pensamiento fin de siècle, y en ciertos avances y recursos surgidos de la investigación científico-técnica de su época. La aparente antinomia que esto supone es, en mi opinión, la esencia misma del arte de Fortuny, un arte complejo y caprichoso que, precisamente por su carácter impreciso, se sustrae a una definición exacta, lo que ha condicionado seriamente su valoración entre algunos dogmáticos que aún se aferran a ciertos perjuicios académicos. Pero para mí, mucho más inquietante es el uso que hoy día se está haciendo de su figura y de su obra por parte de los mass media, que lo han convertido en una marca comercial, en un producto pseudocultural que interesa solo por su personalidad manifiesta y no por el valor intrínseco de su obra. Una lamentable circunstancia que yo, por lo menos, me siento moralmente obligada a denunciar. Dicho lo cual, el diseño de sus frágiles y delicadas lámparas en gasa de seda opalescente, material que difunde y tamiza perfectamente la luz, estampadas con motivos decorativos orientalistas y a las que Fortuny dio nombre tan sugerente como censedelo, escudo sarraceno o cheresade. Esta última denominación en honor al decorado que el pintor Léon Bax creó para el ballet homónimo de Michel Fouquet, estrenado en París en el año 1910 por la compañía de los ballets rusos de Sergei Diaghilev, con los que Fortuny también colaboró en algún momento de su vida, evoca el historicismo de aquella Alhambra de finales del siglo XIX, de la que Mariano fue un hijo legítimo, según la denominación acuñada por el escritor Washington Irving para identificar a todas aquellas personas cuyas vidas estuvieron indisolublemente unidas al monumento. Y efectivamente, el vínculo afectivo de Mariano Fortuny con la ciudad de la Alhambra nunca se rompió, alimentado tanto por los recuerdos de su primera infancia como por la presencia en su morada veneciana de numerosas antigüedades adquiridas por sus padres durante su estancia en la capital granadina. Adquisiciones que no siempre se hicieron de forma muy correcta. Pero también su apego a la ciudad que le vio nacer. Bueno, la imagen que tienen en la fotografía
en la pantalla, es una fotografía del propio Fortuny que captó en Granada en un viaje que realizó en el año 29 a España y que luego sirvió para una escenografía de la vida breve en la Scala de Milán. Estaba comentando que el arraigo de la ciudad no desapareció nunca en su vida, porque aparte de los objetos que poseía en su casa, de los cuales luego veremos algunos, y de la imagen que él tenía de Granada, también se visualiza en la que podríamos considerar su marca de arraigo, su emblema parlante, la granada, que aparece frecuentemente formando parte del monograma de su firma y en muchos de los logotipos de sus marcas comerciales registradas, como aquí tienen alguna muestra. La Venecia toda llena de Oriente, evocada por Marcel Proust en la novela La prisionera, recibió a Mariano Fortuny cuando el artista tenía 17 años de edad. La familia se instaló provisionalmente en una casa situada en la fondamenta de San Felice, cerca de la Academia, pero pronto Cecilia de Madrazo adquirió el Palacio Martinengo en el número 178 de San Gregorio, en el sestiere de Dorsoduro, sobre el Gran Canal y muy cerca de la iglesia de Santa María de la Salute. Curiosamente, Martín Rico, que había vivido con ellos en Granada, tenía su taller y su propia casa en un palacio del siglo XV llamado Semitécolo, casi colindante con el Palacio de los Fortuny, causa por lo que el famoso tragueto de San Gregorio se convirtió en un enclave español visitado por todos los compatriotas que acudían a Venecia. Por aquel palacio que Cecilia de Madrazo habitó en compañía de su hija María Luisa hasta el día de su muerte, pasaron innumerables artistas españoles como Mariano Benlliure, Ignacio Zuloaga, Anglada Camarasa, José María Sert o el músico Isaac Albéniz, por citar solo algunos nombres, además de personalidades como la emperatriz Eugenia de Montijo, que era amiga personal de Cecilia, o el exiliado don Carlos María de Borbón, pretendiente carlista al trono de España, que vivía en el Palacio Loredán. Con relación a este último personaje, me van a permitir que haga un inciso en el relato para comentar lo siguiente. La segunda mujer de don Carlos, la princesa María Berta de Rohan, tuvo como dama de compañía a una madrileña muy peculiar, la grabadora, articulista y conferenciante María de Cardona, que muchos años más tarde, debido a la gran amistad que forjó con los Fortuny mientras servía a la princesa en Venecia, se hizo con la concesión de las marcas de las telas estampadas del granadino para su distribución y venta en España. Y es de justicia reseñar que, gracias al buen hacer de María de Cardona, nuestro país cuenta, entre sus tesoros artísticos, con la pieza textil más suntuaria de todas las manufacturadas por Fortuny. El paño fúnebre encargado por doña Luisa Bahía y Chacón, en honor a su marido, don Fernando María Fernández de Córdoba, 14 duque de Lerma, asesinado en septiembre de 1936 en el transcurso de la Guerra Civil Española. El paño está elaborado en terciopelo negro y estampado en oro y en plata, con las armas de los ducados de Lerma y Medinaceli. Se data en el año 1939, según consta impreso en el reverso de la tela, junto con la firma de su autor, y cubrió el túmulo en las exequias del citado duque de Lerma, celebrado el 3 de julio de 1940 en la cripta de la iglesia del Hospital de San Juan Bautista de Toledo, el conocido como Hospital de Afuera, en cuyo museo se guarda esta magnífica obra. Continuando con el relato, el Palacio Martinengo, además de un cenáculo español en Venecia, también fue una especie de tesoro a la manera medieval en donde se custodiaba celosamente todo tipo de obras de arte, entre ellas la extraordinaria colección de tejidos históricos de Cecilia de Madrazo, que la madre cedió magnánimamente a su hijo para que éste, sin esfuerzo, casi indolentemente, captara la belleza de las telas antiguas y luego la copiara o, si se quiere, la reflejara en sus propias creaciones textiles. La colección, desgraciadamente dispersa tras la muerte de Fortuny, fue documentada por el propio artista
a través de una serie de fotografías catalogadas en numerosos álbumes conservados actualmente en el Palacio Museo que lleva su nombre en Venecia, aunque quizás la mejor descripción que tenemos para acercarnos a su conocimiento la encontramos en un famoso fragmento contenido en el libro La Altana o la vida veneciana del escritor francés Henri de Renier, en donde narra la visita que en septiembre del año 1906 hizo al Palacio de Martinengo atendiendo a una invitación de Fortuny. Y me van a permitir que le lea algunas citas de este fragmento. Este antiguo palacio, con su aspecto grisáceo y crepuscular, parece deshabitado. Sin embargo, sus puertas se abren para nosotros. En las paredes hay colgados numerosos y brillantes apuntes de Fortuny e interesantes estudios de Mariano que se dispone a presentarnos a su madre. Ella y su hija llevan en Venecia una vida particularmente sedentaria y han conservado un aspecto muy español. Sus finas manos saben manejar el abanico y el rosario, y me la imagino mientras palpan las maravillosas telas que nos han prometido mostrar, con la misma devoción con que acarician el magnífico cofre morisco de marfil tallado dispuesto sobre una mesa, cuya bárbara guarnición de hierro parece ocultar, además de algún que otro filtro secreto, quién sabe qué tratado de hechicería. La imagen que tienen en la pantalla corresponde al cofre descrito. Es una preciosa arqueta de marfil forrado con una tela hispano-musulmana del siglo XI o del siglo XII, que fue comprada por el matrimonio Fortuny en Granada y que estuvo en posesión de Cecilia de Madrazo hasta la década de 1920, cuando la tuvo que vender agobiada por problemas económicos, y que ha sido localizada en el Museo de Arte Antiguo de Turín por la historiadora del arte María Roca Cabrera. Prosigo, si me lo permiten, con la cita. Madame Fortuny y su hija se aproxima a un casone situado en un rincón de la sala y levanta su pesada tapa. Allí reposan las telas que van sacando con gesto precavido. Aparece la primera de ellas, un admirable terciopelo del siglo XV de un azul sombrío, sordo, profundo y puro, que se diría el manto mismo de la noche. Luego, los pesados terciopelos de Venecia, de Génova o de Oriente, que acaso vistieron a los dogos y a los califas, los brocados de tono poderoso, las sedas de sutiles matices, los ornamentos litúrgicos y los trajes de corte, los deliciosos tafetanes y los rasos relucientes, las telas de todos los colores y de todos los tejidos, amontonándose en la amplia estancia que se va oscureciendo a medida que pasan las horas, mientras Madame Fortuny, asomada al profundo e inagotable casone, parece dirigir con su gesto mágico el prodigioso concierto de telas que en el corazón de este viejo palacio resuena misteriosamente en el silencio del crepúsculo veneciano. En el silencio de este mismo palacio murió Cecilia de Madrazo en agosto de 1932. Su hijo, que como hemos visto tantas veces la había fotografiado en la clausura de sus abigarrados salones, porque todas las fotografías anteriores son de Fortuny, la retrató por última vez en su lecho de muerte, arropada amorosamente con las telas más ricas de su colección. En el año 2004, la fotógrafa Annie Leibovitz captó igualmente el cadáver de su compañera, la escritora Susan Sontag, amortajada con el vestido más famoso de Fortuny, el Delfos, de los que Susan tenía dos, uno en color oro y otro en color turquesa. Quizás la fotógrafa norteamericana tuviese en su retina la sobrecogedora imagen yacente de Cecilia, pero las variaciones que se hacen sobre el arte de los geniales pues son a veces muy, muy inquietantes. Juguemos ahora con el tiempo y retrocedamos al 21 de noviembre del año 1874, fecha de la inesperada muerte de Fortuny Marsart en Roma, ciudad en la que vivía con su familia desde que abandonaron Granada en el otoño de 1872. En el inventario post-mortem de los bienes del artista se apuntan varios almohadones, cortinas y telas japonesas modernas, que bien pudiera ser la que aparece en el cuadro Los hijos del pintor en el salón japonés, en donde figura María Luisa tumbada sobre unos almohadones de seda,
y el pequeño Mariano, desnudo, con una especie de máscara sobre la cabeza, entretenido con algo que se oculta entre los pliegues de una suntuosa tela que parece ser una vestimenta oriental, dando lugar a una escena íntima de sensibilidad casi hedonista que transmite, para mí al menos, la belleza de un instante de felicidad. Este cuadro, que también para mí es quizá la obra más audaz y moderna de Fortuny y que actualmente se encuentra en el Museo del Prado, como ahora comentaré, fue pintado en la localidad costera de Portici, cerca de Nápoles, en el verano de 1874, solo unos meses antes del fallecimiento de su autor, y siempre presidió el salón principal de las sucesivas casas de los Fortuny. Fue donado al Museo del Prado el 27 de octubre de 1950 e ingresó en dicha institución el 17 de marzo del año siguiente, gracias a la generosidad de Henriette Nygren, la esposa de Fortuny, con la que se casó en 1924, después de muchos años de convivencia y de la que luego se tratará. Esta excepcional mujer, que incomprensiblemente o quizá comprensiblemente nunca fue aceptada por la familia de su marido, heredera universal y legataria de todos los bienes de éste, donó a diversos museos e instituciones culturales españolas, el Museo del Prado, la Biblioteca Nacional, la Academia de San Fernando, la Calcografía, solamente por citar las ubicadas en Madrid, un importantísimo conjunto de obras de los dos Fortuny, del padre y del hijo, que le supuso la concesión de dos condecoraciones: el lazo de la Orden de Isabel la Católica, que se le otorgó en 1952, y la encomienda de la Orden de Afonso X el Sabio, que se le dio en el año 1953. Aunque, desgraciadamente, nunca se ejecutó su voluntad de legar al Estado español el Palacio Orfei, la residencia veneciana del matrimonio, que ella quiso que se convirtiera en un museo en honor a su marido, conservándose todas sus obras en el lugar donde siempre estuvieron, especialmente en el salón principal, el lugar preferido de Fortuny y en donde se respiraba, según Henriette, la impronta de su genio multiforme. El artista fotografió y pintó, aquí tiene varias fotografías, en varias ocasiones este palacio y la dependencia de este palacio, y en todas las imágenes, como se ha podido observar, se denota un halo de decadencia y de melancolía, muy acorde con la personalidad que Fortuny fue desarrollando en los últimos años de su vida. Esto lo supo ver muy bien el escritor y diplomático César González Ruano, que en la necrológica dedicada a la memoria del artista, fallecido el 2 de mayo del año 1949, recordaba que en un viaje que había realizado a Venecia pocos días antes de que Italia entrara en la Segunda Guerra Mundial, visitó el Palacio Orfei y penetró, según escribe, en un mundo extraño y entredormido, con tapices valiosos, estatuas antiguas, con cuadros y enormes espejos, hasta llegar a un salón bien puesto, pero con el mismo aire de todo el palacio, como si allí no viviese nadie. Y recuerda también que fue recibido por un extraño caballero granadino que pintaba por tradición familiar, pero que en realidad vivía una vida mágica y retirada, en la que no parecía contar el tiempo, mientras amaba Venecia como un personaje de novela nórdica. Esto es un autorretrato del año 48, el año antes de su muerte. Aquí ya estaba enfermo, tenía un cáncer, y se nota esa melancolía, esa tristeza que le acompañó en los últimos años de su vida. El cuadro del Salón japonés esperaban a los niños en París cuando estos llegaron a la ciudad junto a su madre y a su tía Isabel el 18 de febrero del año 1875 para instalarse allí de forma permanente después de la muerte de Fortuny. Aunque ciertamente el deseo de Federico de Madrazo era tener en Madrid a su hija y a sus nietos, una serie de circunstancias familiares pues hicieron que Cecilia se asentara en la capital francesa, donde ya había vivido con su marido, y ahora lo hacía bajo la tutela y el amparo social de su hermano, Raimundo de Madrazo, que gozaba de un gran prestigio y fama en los círculos oficiales de la ciudad del Sena. Los años que Mariano Fortuny vivió en Francia
Lo aprovechó para visitar museos y galerías, para aprender idiomas, para apasionarse por la música y el teatro, para estudiar electricidad, para viajar, para asistir a tertulias y veladas. Y también los años de París fueron aprovechados para aprender, como él dejó escrito en su autobiografía, todavía no publicada, el oficio de pintor. Y fue su maestro un artista del Gist Millet y un antiguo fortuniano, Jean-Joseph Benjamin Costa, que regentaba un exitoso atelier en París. Y aunque muchos años más tarde Fortuny fue, ya casi al final de su vida, Fortuny fue muy crítico con el tipo de enseñanza que se impartía en aquellas academias que él llamaba de pago, no cabe duda que la educación artística recibida en el atelier de su maestro le sirvió a Fortuny, junto con la enseñanza de su familia, le sirvió para tener un muy buen conocimiento técnico de la pintura, por ejemplo, para el dominio del dibujo. Aquí tienen algunas imágenes. Son casi todas de principios, finales del siglo XIX, la última un poquito más tardía. Y también para dominar las técnicas pictóricas, aparte de la témpera, que él llegó a producir unos colores que comercializó a final de su vida, pues dominaba perfectamente la acuarela y el pastel, con las que solía normalmente utilizarla para trazar bocetos escenográficos y para diseñar e iluminar los motivos decorativos de sus telas estampadas. Aquí tienen un boceto, un desnudo femenino para Parsifal, un boceto para el acto primero de Tristán e Isolda, que fue estrenado también en La Scala, y esa otra imagen es una fotografía, el original del dibujo no se conserva, sobre Salomé del año 1898, que se ha publicado hace muy poco tiempo y que aquí en España es la primera vez, creo, que se ve la imagen. Y este es un diseño de vestuario para Tristán y Isolda de 1900, también, que se conserva en el Museo Fortuny, en Venecia, donde se puede advertir también su dominio de la técnica pictórica. De todas formas, lo más importante para el arte de Fortuny en aquella época, en los años de París, pues no fue quizá la enseñanza de todas estas disciplinas que acabo de decir, sino que París fue el lugar en donde, mejor dicho, se forjó su genio multidisciplinar y en parte obligado por la presión de su familia. Y me explico al respecto. Fortuny estuvo toda su vida absolutamente asustado, si me permiten el término, por la responsabilidad que siempre pesó sobre él de no defraudar a los suyos, que consideraban que era el heredero natural de la pintura de su padre. Y Fortuny sabía muy bien que había estudiado pintura y sabía pintar, pero que no era un genio en el campo de la pintura. Y entonces lo que él hizo fue desviarse de alguna manera hacia otras disciplinas artísticas en donde no fuese posible la comparación. La escenografía, la luminotecnia, la fotografía, el diseño textil, el diseño de lámpara, la moda, con la consiguiente paradoja de que fueron aquellos que se consideraban los garantes de la tradición, es decir, la familia Fortuny, lo que hicieron que Mariano se convirtiera en un moderno y en un adelantado del criterio actual de diversificación del proceso creativo del arte que hoy defiende con ahínco los artistas contemporáneos más radicales. Pero tampoco hay que engañarse, porque no hubo ni un solo instante en la vida de Fortuny que no fuese un esfuerzo continuo por alcanzar la excelencia en la pintura, fundamentalmente por lo que tiene que ver con el dominio de la luz, fenómeno para entender el resto de sus actividades creativas. Bueno, Granada, Roma, París y por fin Venecia. La Serenísima acogió a Fortuny amablemente y le permitió que la conociera en todo su esplendor y en todas sus miserias. Y el artista, agradecido por este reconocimiento, creó a lo largo de su vida un imaginario de la ciudad, en el que destaca fundamentalmente una serie de espectaculares panorámicas del paisaje urbano veneciano, en donde las imágenes son una mera sugestión emotiva
que pone en tela de juicio la percepción óptica del espectador y hace que la realidad se convierta en símbolo. Para conseguir esta fotografía, Fortuny, que se datan entre el año 1907 y 1908 y que estaban pensadas como localizaciones escenográficas para un fallido proyecto teatral Il Ballo Venecia, que no llegó a realizarse, utilizó una cámara que había comprado en París, la Kodak Panorámica número 4, que la compañía norteamericana había lanzado al mercado a finales del siglo XIX. Esta cámara permitía, gracias a un objetivo giratorio, obtener panorámica con una visión a 120 grados, una innovación técnica que fue transformada por Mariano Fortuny en experiencia artística, como casi siempre él hacía, utilizando posteriormente las imágenes para proyectar una especie de crear espectáculos ópticos con el que agasajaba a sus invitados y que le dio el título de pintura escénica por luz indirecta. Aquí tiene varias imágenes de Venecia. Siempre, si se fijan, siempre aparece la góndola, porque él hacía siempre la fotografía, o casi siempre montado en su góndola. O esta otra, de cualquier rincón de la ciudad. Pero para crear ese imaginario de Venecia también utilizó el grabado, cuya técnica conocía muy bien. Fortuny fue muy buen grabador. Utilizó el agua fuerte, el agua tinta, la punta seca y la ruleta eléctrica. La ruleta se venía utilizando hacía tiempo, pero él le acopló una especie de fresa de dentista muy curiosa y con ello hizo mucho grabado. Y en los grabados que dedica a Venecia, lo que él refleja son los claroscuros de la ciudad, los lugares más íntimos y ocultos de Venecia, las calles y sus casas en soledad, la Venecia de la que los turistas suelen huir porque le asusta por su naturaleza laberíntica y oscura y cuyos únicos habitantes aparentemente son los gatos que campan libremente por todos los rincones de esta ciudad casi oculta. Pero conocer Venecia implicaba también integrarse en los círculos sociales e intelectuales más exclusivos de la ciudad. En París, Fortuny había entablado una gran amistad con el pintor y grabador Rogelio de Gusquiza, que era un acérrimo wagneriano, miembro de la Rosa Mascruz y asiduo participante en las veladas musicales que solía organizar Cecilia de Madrazo en su residencia parisina. Y este personaje, Rogelio de Gusquiza, fue la persona que le contagió al joven Mariano su pasión por la música wagneriana. Esta pasión le llevó a conocer a una de las figuras señeras del simbolismo italiano, el escritor Angelo Conti, que había publicado un tratado sobre Giorgione en el año 1894, en donde recogía parte de su idea estética y en donde defendía que el arte del futuro tendría que ser obligatoriamente el resultado de la íntima fusión entre la música y la pintura. Parte de la idea que Conti trata en Giorgione luego la repetirá en un tratado que se llama La Beata Riva, o que se titula La Beata Riva, que se publicó en el año 1900 y que está dedicado a Fortuny. El encuentro entre ambos personajes fue decisivo para el futuro de Mariano, pues Conti le guió en el estudio de la filosofía de Schopenhauer y también en el estudio de la obra de John Ruskin y de Walter Pater, y además le permitió entablar amistad con personajes muy importantes. Por ejemplo, con Gabriele D'Annunzio, que también era un wagneriano, con la que entonces era su compañera, la actriz Eleonora Duse, con el príncipe Fritz Hohenlohe Vandenburg y su mujer Sina, a la que pintó y utilizó como modelo en un afiche publicitario de una marca de mantequilla, con el barón Giorgio Franchetti, con Pietro Selvatico, con Mario de Maria, con el crítico de arte Hugo Getty o con un teórico francés llamado Jean-Marie Guillot, que fue uno de los primeros en explorar la correlación entre arte y ciencia, y cosa que a Fortuny le interesaba muchísimo.
Y en este ambiente social y cultural, muy propicio para los intereses de Fortuny, comenzó a darse a conocer internacionalmente. En el año 1891 acudió por primera vez a los festivales wagnerianos de la ciudad bávara de Bayreuth y repitió las visitas en el año 1892, en el 94 y en el 96, y a su vuelta inició una serie de obras relacionadas con la ópera de Wagner, a la que se le da el título genérico de ciclo wagneriano. Este ciclo wagneriano, que lo desarrolló a lo largo de toda su vida, aunque hay que decir que la primera época es muchísimo mejor que la última, está formado por casi 47 pinturas, grabados, boceto escenográfico, alguna que otra escultura. Y algunos críticos han considerado que la obra, este ciclo wagneriano, es suficiente para otorgarle a Fortuny el título de mejor artista wagneriano de Italia. A mí me parece un poquito exagerado, pero no vamos a ser nosotros quien le quite mérito. Las composiciones de la década de 1890, llenas de la fuerza trágica del simbolismo decadentista y de su fantasía y su irrealidad, aquí tienen una fotografía, corresponde a una pintura de Parsifal, del primer acto de Parsifal, cuando Kundry, la pecadora, se encuentra con Cristo y se mofa de él. Y a partir de aquí viene la perdición de Kundry, que se convierte luego en la mensajera del Santo Grial, y toda la evolución de la figura de esta mujer, que es muy interesante, pero que desgraciadamente aquí no podemos desarrollarlo. Otra imagen que corresponde a un cuadro que se data en torno al año 1895, también de Parsifal, corresponde ya a la última parte, donde los caballeros portan el cuerpo de Titurel, y el cuadro quizás más famoso es este que tienen en la pantalla, que se llama o se conoce con el nombre de Las muchachas flores, aunque su título original era o es Ornamentos del jardín y espíritus odoríficos, con el cual obtuvo la medalla de oro de segunda clase en la Exposición Internacional de Múnich del año 1896. La escena se desarrolla en el jardín del maléfico Lictor, la persona que había cometido un pecado por la carne y estaba condenado. Y en ese jardín existían unas flores que al hechizo o unas palabras mágicas se convertían en mujeres e intentaban seducir a los caballeros que aspiraban al Santo Grial, que, como saben, si cometían pecado de carne ya no podían aspirar al Grial. Entonces, en este cuadro, la escena se desarrolla en el jardín y danza el primer personaje que tiene, la primera mujer, el Kundry, semidesnuda, entre malvas reales e iris azules que tienen un significado, mientras que sus compañeros, las mujeres flores, se mueven sinuosamente mientras entonan un canto bellísimo y perverso de la seducción de Parsifal. Las estrofas de ese canto, de ese canto de las mujeres flores, de las muchachas flores, se encuentran grabadas, no sé si lo observan, en el marco del cuadro, con lo cual aquí hay una perfecta muestra de la teoría wagneriana de la obra de arte total, porque hay música, pintura y poesía. Y hay incluso danza, porque el movimiento sinuoso de las mujeres del cuadro parece ser que Fortuny, en cierto modo, lo obtuvo o se inspiró en unas danzas que se estaban haciendo en ese momento en París por parte de una bailarina norteamericana, Lois Filler, con una danza que se llamaba la danza de la serpentina. Y entonces ese movimiento sinuoso de los velos que movía Filler en el escenario parece ser que le inspiró a Fortuny para unificar también en una misma pintura todos los componentes que Wagner defendía como el ejemplo máximo de la obra de arte. Fue también en Alemania, estos son, no me había dado cuenta, estos son algunos grabados del ciclo wagneriano. Esto es un grabado que está en la Academia de San Fernando, en la calcografía de Kundry, está sin terminar, y es quizá uno de los más hermosos de toda la obra suya. Y aquí tienen otro grabado de la figura de Kundry,
que le sirvió de modelo esta chica que tienen en la imagen, que era una actriz romana que se llamaba Giorgia Clementi, que fue el primer amor, por decirlo de alguna forma, de Fortuny en Italia. Esta mujer tenía un cabello larguísimo y aquí entraríamos en el problema o en la problemática de la cabellera femenina a fin de siglo, con todas las connotaciones que eso conlleva dentro del periodo finisecular y que Fortuny representó a través de la imagen de Kundry y de otras muchas mujeres. Mujeres que tienen un tratamiento muy especial, pero que se escapa un poco del ámbito de Venecia exclusivamente y por eso aquí no he podido traer. Cuando él viene de Alemania, de los festivales wagnerianos, venía con la cabeza llena de la música de Wagner, pero venía también con un problema, y era que decía que cómo era posible que una obra tan bella como la música de Wagner, como el teatro de Wagner, sin embargo tuviera una escenografía tan mala, con una iluminación que era totalmente impropia de los tiempos en que se estaba viviendo. Y entonces él empezó a estudiar escenografía, o empezó a trabajar la escenografía y empezó a estudiar electricidad, porque empezó a preocuparle muchísimo el problema de la iluminación en el teatro. Hay piezas anteriores, pero quizás la escenografía suya más antigua, del año 1899, y la hizo en Venecia por encargo de una condesa, la condesa Elsa Adricci, para la puesta en escena de una opereta muy famosa en aquella época que se llamaba Mikado y que se representó en el palacio de la señora condesa que estaba en el campo de San Polo, allí en Venecia. Pero fue en París, a partir del año 1901, cuando él empezó a investigar en serio sobre la luz aplicada al teatro e inventó, esta es una fotografía de cuando con un ayudante que se llevó para que lo ayudara allí, y fue cuando inventó la famosa cúpula que hoy lleva su nombre, que patentó en París en el año 1903, junto con un sistema de luminotécnico completo y articulado que se conoce con el nombre de sistema de iluminación escénica por luz indirecta, que también patentó, y que para la mayor parte de los estudiosos de la iluminación del teatro dice que revolucionó los mitos universales preceptivos en la escena teatral del siglo XX. Hablar sobre el sistema Fortuny pues me llevaría el poco tiempo que me queda, que ya no es mucho, y además se sale del ambiente veneciano. Pero, sin embargo, me gustaría destacar que el sistema Fortuny, tanto la cúpula como el sistema de iluminación, fue en su momento capital. Quizá hoy esté ya obsoleto, lógicamente, pero en su momento fue capital. Y así lo reconocieron, por ejemplo, el escenógrafo Adolf Appia o el fotógrafo futurista Anton Julio Bragalla o el director teatral Gordon Craig, por ejemplo. Fortuny, claro, tenía que dar a conocer su sistema y entonces tuvo la suerte de contar con una mecenas en París, que era la condesa de Bear, que se llamaba Martín de Bear, que le cedió su palacio privado, un teatro que había creado en su palacio privado en París, para que Fortuny instalara su cúpula y su sistema de iluminación y lo diera a conocer al gran público. El artista estuvo trabajando en el proyecto de la condesa de Bear durante 3 años aproximadamente y se inauguró el 29 de marzo de 1906. Y entre los asistentes a esta velada de inauguración, aquí tienen una fotografía del plano de la cúpula del teatro y esa es una fotografía donde se ve Fortuny junto con el telón, que es un diseño también suyo, un tejido suyo, porque él lo hizo todo, diseñó hasta la sala, los sillones de la sala, es decir, es una obra también completa suya. Bueno, estaba comentando que en esa velada estaba invitado Max Reinhardt, que era director de teatro alemán de Berlín, y entonces, pues, entusiasmado por lo que allí vio, puso en contacto a Fortuny con los teatros alemanes y Fortuny firmó un acuerdo comercial con la compañía EG para comercializar su sistema Fortuny en Alemania y a través de Alemania en el resto de los países europeos. Lo que le traigo es la portada del opúsculo sobre el sistema de iluminación indirecta de Fortuny, que es un diseño de Peter
Peter Bereg. Por lo tanto, la idea esa que se tiene de que Fortuny siempre estuvo muy apartado de vanguardia no es cierto, porque tenemos a Bagallas por una parte y a Peter Bereg por otra, con lo cual estaba también dentro de todo lo que se movía en Europa. El problema, bueno, Fortuny tuvo muchísimos problemas en el acuerdo con la AEG, porque la AEG quiso comercializar y le quitó la esencia. Estaba ligado por contrato, lo pasó muy mal, pero esto ya se sale de lo que nosotros tenemos que tratar aquí. Sí comentarle que en España hubiéramos podido tener la suerte de tener la cúpula Fortuny, porque en el año 1926, cuando se le encargó al arquitecto Antonio Flores el arreglo del Teatro Real de Madrid, Antonio Flores se puso en contacto con Fortuny, Fortuny le mandó una serie de dibujos relacionados con la cúpula, y aquí tienen una acuarela que presentó Antonio Flores en la Sociedad de Amigos del Arte aquí en Madrid para presentar su reforma del Teatro Real, donde en la parte del fondo se ve toda la zona del escenario con la famosa cúpula Fortuny. Esa cúpula no llegó a levantarse porque, como ya saben ustedes, el teatro se paralizó durante la guerra. Después de la guerra se retomó el proyecto, pero ya resultaba carísimo y además ya la cuestión de la iluminación y de la escenografía había evolucionado mucho y nunca se llegó a hacer, pero hubiéramos podido tener una cúpula Fortuny. Decir también que tras la experiencia alemana, Fortuny volvió a Venecia y ya no se movió nunca de allí, siempre vivió en aquella ciudad. Le acompañó a partir de ese momento una mujer, Henriette Nigri, a la que había conocido en París a finales del siglo XIX y con la que se trasladó a Venecia en el año 1902. Instalándose ambos en el Palacio Orfei, un edificio de mitad del 400 que había pertenecido a la familia Pesaro, con una imponente fachada de estilo gótico veneciano al campo de San Véneto. Cuando Fortuny se estableció en ese palacio, el edificio estaba en plena decadencia porque había sido ocupado durante bastante tiempo por familias que vivían en apartamentos, pero mantenía intacta la belleza arquitectónica. Y en la buhardilla de este palacio, Henriette y Fortuny abrieron un laboratorio de estampación de tejido y fue allí donde siempre crearon los vestidos, que algunos de los cuales ahora veremos, y los extraordinarios terciopelos y seda de la marca Fortuny. Hay que decir que los papeles pintados y los algodones para decoración de interiores no se fabricaban aquí, sino se fabricaron a partir del año 1920 en una fábrica que Fortuny abrió en la isla de la Giudecca, enfrente de Venecia, pero digamos que la obra más interesante, más artística, se hizo siempre en esta pequeña buhardilla. Henriette significó para Fortuny prácticamente todo, no todo, porque Fortuny era un poco misógino, pero casi todo. Fue el mejor modelo con el que el artista pudo soñar para lucir su ropa, y él lo sabía y la utilizó porque la pintó muchas veces con su ropa, porque Henriette encarna lo que el gran modista Paul Poiret consideraba imprescindible en una maniquí, la de ayudar con su gesto y con su postura, con toda la expresión de su cuerpo, al génesis laborioso del proceso creativo de la ropa. Pero Henriette también fue la guardiana de la memoria de su marido, como ya hemos visto, fue la continuadora de su negocio hasta que murió en el año 1965 y, lo que es más importante, fue la coautora de la totalidad de los modelos firmados por Fortuny, ¿verdad? Que hay que asumir sin miedo ninguno a especular. Es decir, que lo que nosotros decimos vestidos de Fortuny son vestidos de Henriette y de Fortuny, porque el diseño de esos vestidos se deben exclusivamente a Henriette. A este respecto, y ya entramos en la última parte de la conferencia, fue en la velada de inauguración del Teatro de la Condesa de Bear cuando Fortuny presentó en público su primer modelo, un gran velo o chal confeccionado en satén o en gasa de seda, siempre en color blanco, beige o salmón, al que llamó Knossos por los motivos decorativos que lo adornan: rosetas, flores de papiro, lirios, bandas de grecas, líneas de zigzag, leones, quimeras, sacados, por ejemplo, de la cerámica cretense,
que acababa de descubrirse y que se había publicado en un libro llamado Las tumbas prehistóricas de Knossos, que se publicó en el año 1906. Este es un libro que tenía Fortuny en su biblioteca, donde hay anotaciones al margen con algunos de los dibujos que él extrajo. Para llevar a cabo la estampación de estos tejidos, casi siempre en color azul y oro, aunque se admiten otros tonos, inventó un método de impresión por medio de unas planchas de madera talladas en bajo relieve que luego se impregnaban en color. Y ese sistema lo patentó en el año 1909 y con el tiempo iría perfeccionando con técnica cada vez más compleja. Y la fotografía es Henriette trabajando en el laboratorio con una de esas planchas de madera a la que le está aplicando color. Con estos velos danzaron las bailarinas de la Ópera de París, acompañando a la gran Carlotta Zambelli en el ballet con el que se inauguró el Teatro de la Condesa de Berlín. Pero la inauguración oficial del modelo tuvo lugar en una matiné el 24 de noviembre de 1907, celebrada en Berlín, donde la bailarina norteamericana Ruth Sendenis, considerada la responsable de la introducción del orientalismo en la danza contemporánea, bailó envuelto en un Knossos como símbolo, según ensalzó el poeta y dramaturgo Hugo von Hohenthal en la conferencia pronunciada durante la celebración del evento, de una nueva libertad finalmente concedida al cuerpo femenino. El Knossos, del que se llegó a hacer hasta 15 prototipos, ahí tienen una fotografía donde se ve de mano de Fortuny los nombres de algunos de estos modelos, Algan, Ablan, Alro, Aldú, Gandú, Feniche, Aranet, recrea un atuendo del periodo helenístico, atuendo griego antiguo, el imatión, que es un manto de abrigo usado por las elegantes del periodo helenístico, tal y como se puede ver en esta figurita que la investigación arqueológica denomina tanagras. Para su comercialización, Fortuny diseñó esta preciosa etiqueta, registrada en París en 6 de enero de 1908, que en mi opinión recrea el dibujo del laberinto esgrafiado en un pilar del peristilo de la llamada Casa de Lucrecio en Pompeya, aunque algunos investigadores sostienen que la fuente de inspiración puede ser una moneda cretense, precisamente procedente de las excavaciones del Palacio de Knossos. Bueno, da igual. Lo que me interesa destacar es la indefinible elegancia de la prenda, que parece obedecer al consejo que Fortuny recibió de algunos de sus amigos sobre la manera en que tenía que abordar el orientalismo en el arte, que era hacer poesía, pero no arqueología. Aquí tienen algunos. Los Knossos se conservan muy poco porque es un material muy delicado. Estas son fotografías de Fortuny retratando algunos modelos con el Knossos. Él recomendaba que el Knossos se llevara envuelto al cuerpo como la figurita de Tanagra, pero también a la manera de los sari indios. Y aquí tienen otro. El diseño del Knossos también lo utilizó de hecho en otros tipos de vestidos que no tienen que ser obligatoriamente Knossos, como se ve ahí en ese ABA, y también para decoración de interiores. Aquí tienen fotografías donde se utiliza el mismo tipo de motivos, pero en objetos de diferente uso. Sin embargo, el modelo más famoso de Fortuny pues todavía no había llegado, y es el Delphos, que se llama así en honor al auriga, que se data en torno al año 476 a.C., que se encontró en el santuario griego del mismo nombre. Se trata de una exquisita túnica en seda que recuerda al quitón jónico y que tiene en el extraordinario plisado ondulado de la tela, hoy conocido en el mundo de la moda como plisado Fortuny, su mayor virtud. El procedimiento para obtener este plissé fue patentado por Mariano Fortuny en el año 1909, aunque el resultado último del mismo se debe a manipulaciones llevadas a cabo por la propia Henriette Nigri y por un grupo de colaboradoras,
y no se sabe muy bien cómo se hacía. Se tiene alguna noticia de cómo se hacía. La investigación está sacando, con análisis de tejido, están viendo un poco cómo se llevaba a cabo en esas manipulaciones, pero todavía se mantiene en el misterio. Yo creo que debería de mantenerse en el misterio siempre, pero bueno, algún día se descubrirá. Y lo que Henriette Nigri, aparte de esas manipulaciones, hay que adjudicarle la autoría del diseño, porque hay una nota en el Palacio Fortuny en Venecia donde se dice que el diseño es de Henriette, pero que lo patenta él por una cuestión de rapidez. Bueno, porque se apropió de lo que Henriette había hecho. El Delfos se estructura, como están viendo, se estructura en 4 rectángulos de tela, que a partir del año 1919-1920 se aumentó hasta 6, se pudo aumentar hasta 6. Eso fue fundamentalmente porque el vestido entró en el mercado norteamericano y las mujeres norteamericanas tenían unas tallas mayores que las europeas y entonces fue necesario ampliar el número de rectángulos de tela. Se apoyan en los hombros, como se ve en la imagen, y cae libremente a lo largo del cuerpo. Según los modelos, pues pueden llevar mangas, distintos, aquí tienen algunos detalles, pueden llevar mangas, pueden llevar distintos tipos de cuellos y muchos de ellos, como el que tienen en la diapositiva, se prolongan en el suelo, como se puede ver, abriéndose a toda rueda. De forma similar, aquí también se puede ver, de forma similar a como lo hacían los quitones que vestían las corai de la isla griega de Samos. Ciertos modelos que se denominan peplo, como este que tiene aquí, se completan con una sobretúnica o blusa corta, de igual tela y color que el vestido, cuyos bordes van rematados en puntas orladas que se adornan con perlitas de vidrio o con murrines, que son estas cuentas de pasta vítrea de Murano, que se insertan en unos cordoncillos de seda y que le da plomada a la seda, que es muy liviana, y entonces para que caiga eso actúa como plomada. Estas cuentas, que fueron manufacturadas especialmente para Fortuny en Murano, suelen adornar también las uniones laterales, las costuras laterales de los delfos, y son, con el uso que a veces se hace de los cintos de rasos de seda con motivo estarcido en oro y plata, pues los únicos adornos de vestidos, porque todo es banal, dada su elegantísima sobriedad. El Delfos, como el resto de los modelos firmados por Fortuny, muchos de los cuales fueron dados a conocer en la Exposición de Arte Decorativa celebrada en París en 1911, y cuyo catálogo por extenso es imposible de estudiar aquí, en mi opinión son obras de arte, en su categoría, lógicamente, porque tienen la capacidad de emocionar y hacer sentir placer estético a quienes las contemplan y las disfrutan, valores que son inherentes a dicha condición. Le pongo algunas imágenes de algunos de los modelos de Fortuny. Esto es un modelo que se llama Eleonora, porque lo solía, imitando un poco un tabardo medieval, porque lo solía utilizar Eleonora Duse. Estos son unos abrigos con un tipo de manga que está inspirada en el vestuario chino, de pezuña de caballo. Bueno, como estaba diciendo, los colores que iluminan las telas de estos vestidos, de todos los tonos posibles, y con la capacidad de apropiarse de la luz, son los propios de la paleta de un pintor y se debe al conocimiento que Fortuny tenía sobre el arte de la tintorería. Recluido en su palacio veneciano, rodeado de tierra de gran calidad, de pigmentos y tintes que había comprado a viejos mercaderes de la zona del Véneto, de libros, de recetarios, de tratados antiguos sobre el arte de la tintorería, de alambique, de cubeta para lavar los colores, según un procedimiento que también le había enseñado un antiguo boticario de Mantua. Creó estos colores rodeados de un halo de misterio, que él se complacía en fomentar, diciendo que eran las prácticas mágicas de Orfeo y que en realidad era una estrategia trazada por el propio artista
Con el fin de ocultar bajo el velo de la investigación empírica de un moderno alquimista del siglo XX, como le llamó su amigo D'Annunzio, pues lo que ya estaban haciendo otros artistas contemporáneos, como por ejemplo William Morris. Pero también esto es una fotografía del estudio de Fortuny y detrás de esa puerta se abre y se pasa al mundo mágico donde estaban sus colores. Y aquí una fotografía de Fortuny como si fuera un alquimista, un mago. Pero también en la perturbadora belleza de estos ropajes juega un papel primordial los motivos decorativos empleados en su estampación, algunos originales y la mayoría fielmente imitados o libremente adaptados de documentos textiles anteriores. Porque Fortuny, y esto también es importante, y ya con esto voy acabando, Fortuny nunca puso ningún tope a referencia y cita, porque él reivindicaba la historia como materia de investigación y de reflexión, aunque, como él decía, nunca quiso hacer falsos viejos, sino reediciones, interpretaciones y traducciones de tejidos y vestidos de otra época reconstruidos sobre fragmentos antiguos. Y para ello lo que hizo fue reproducir habilidosamente las características de las texturas antiguas, manipulando el tejido. Por ejemplo, difuminaba el contorno de los dibujos, descoloreaban las telas, daban brochazos, aplicaba, por ejemplo, hojas de oro, de plata, de aluminio, de cobre para levantar los terciopelos y que parecieran terciopelos antiguos, e incluso creaba irregularidades en el tejido para que pareciera que eran los deterioros del paso del tiempo. Pero si se ve una tela de Fortuny, quizá a través de una fotografía pues sea difícil distinguirla de una antigua, pero si se ve al natural no hay ningún problema porque las obras de Fortuny son unicum y por lo tanto no hay problema. Estos efectos, que se podrían decir que son preciosistas, como también lo fue la pintura de su padre, pues fueron los que llamaron la atención entre los exquisitos de la sociedad de la Belle Époque, que para distinguirse de los demás, pues lo que decidieron fue la extravagancia de la distinción. Hizo que muchas mujeres reales o imaginadas, porque hay muchas mujeres creadas por la literatura, vistieran esta ropa que personaliza lo que Luis Antonio de Villena llama la elegancia de la disidencia, fuera del tiempo y fuera de la moda. Uno de estos ejemplos de estas mujeres fuera del tiempo y fuera de la moda puede ser Peggy Guggenheim, que tenía en Venecia un palacio Car Bernier muy cerca de Martinengo, en donde paseaba, como yo digo, investida como una sacerdotisa de las vanguardias con un Delfos de Fortuny, y que ella dejó escrita en una autobiografía que en una ciudad fantástica con tanto sentido de la libertad solo se debe ir vestida con ropa fantástica, como se puede ver aquí. Pero para los estudiosos del arte, lo más importante de estos vestidos y de estos tejidos creados por Fortuny en Venecia es el hecho de que subliman los modelos históricos que les sirven de inspiración, recreando lo antiguo en lo nuevo a través de un proceso intelectual que pretende engañar por la percepción. Por ejemplo, en el caso del Delfo. El Delfo es el resultado último de un método creativo que parte de la experiencia del arte clásico, pero se sustenta en la tradición de la pintura academicista del último cuarto del siglo XIX, en donde un grupo de pintores victorianos como Albert Moore, Waterhouse, Leighton o Alma-Tadema, por citar solo a los más conocidos, abordaron la antigüedad para llevar a cabo una pintura arqueológica basada en el mundo greco-romano, pero donde el esteticismo más exacerbado se complace en evocar unos ambientes, unos espacios y especialmente unos atuendos engañosos porque no existieron y además infiltrados, o filtrados mejor dicho, y idealizados por la cultura fin de siècle. Y fueron estos vestidos imaginados los que verdaderamente captaron la atención de Fortuny, empeñado con romper la norma del arte en el proceso, y en este caso sí se diría mágico y revolucionario, de hacer tangible la belleza de lo pictórico en un objeto de naturaleza material. Y mientras que Fortuny y su mujer hacían todo esto, pues él siguió viviendo en Venecia, colaborando con España durante muchos años como vicecónsul y cónsul de España en aquella ciudad,
llevando a cabo la protección del arte español en Venecia desde su cargo de comisario ordinatore, primero y luego honorario de honor del pabellón español de la Bienal de Venecia, mérito que le valió ser admitido en el año 1948 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y participar también en varias exposiciones de las bienales, pero que ya mañana la profesora Genoveva Tussell hablará sobre el asunto. Los últimos años de su vida, agobiado por muchísimos problemas económicos, vivió recluido en Orfei, que su amigo llamaban la Torre de Marfil, y falleció el 2 de mayo del año 1949, como ya he dicho anteriormente, a causa de un cáncer. Y cuenta la leyenda que al día siguiente de su muerte, las aguas de los canales de la ciudad aparecieron iluminadas de todos los colores imaginables: azules, rosas, amarillos, verdes, esmeraldas, naranjas, rojos, grises, lilas, violetas, coral, blanco, albaricoque, cereza, tiepolo. Las aguas aparecieron tintadas de los colores de Fortuny, del color de Venecia. Nada más y muchas gracias por su atención.